Hola y bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre los circuitos eléctricos en serie. Supongamos que tenemos unos elementos de esta manera. Cada una de estas cajitas representa un componente eléctrico, donde cada uno tiene un nodo. Llamaremos a este el nodo inicial y a este el nodo final. Para que estos se encuentren unidos en serie, tanto el nodo final de este elemento debe estar unido al nodo inicial de este, sin que exista ninguna interconexión entre estos nodos. Esto significa que si tenemos una corriente eléctrica circulando por este camino, esta solo puede circular en una dirección. Si existiera un elemento conectado entre estos nodos, entonces la corriente tendría otro camino por donde circular. Y ya no estaríamos hablando de un circuito en serie. En un circuito en serie, la corriente solamente tiene un camino para que pueda circular. Veamos esto en un circuito completo. Tenemos un circuito porque cada elemento dentro de esta cajita está unido en un solo lazo. La corriente solo puede circular en una dirección. No existe alguna interconexión que permita que la corriente se desvíe y circule en dos direcciones, sino solamente en una. Por lo tanto, los elementos dentro de esta cajita están conectados en serie. Vamos a colocar los elementos dentro de la caja. En la primera cajita colocaremos un elemento activo. Un elemento activo es aquel que me permite suministrar energía eléctrica, electrones, y vamos a dibujar una fuente de corriente directa. En una fuente de corriente directa, la línea más larga representa la parte positiva de mi fuente, puede ser una batería, y la línea más corta representa la parte negativa. En esta cajita vamos a colocar un elemento pasivo, que es aquella que consume energía eléctrica, consume electrones, y vamos a conectar una resistencia. Una resistencia en la vida real no presenta signos positivos o signos negativos. A esto se le conoce como polaridad, no presenta polaridad. Podemos conectar la resistencia de un lado como del otro lado. Sin embargo, cuando estamos analizando un circuito en serie de forma matemática, entonces sí que tenemos que polarizarla. La corriente en un circuito, vamos a decir que sale de la parte positiva, viaja alrededor de todo el circuito y regresa a la parte negativa. Entonces, aquí tendríamos la corriente eléctrica. Atraviesa la resistencia, viene por acá, atraviesa la resistencia, continúa su camino, atraviesa la resistencia y regresa a la parte negativa. Por lo tanto, la polaridad en las resistencias queda de acuerdo a la dirección del flujo de mi corriente. Siempre la corriente en una resistencia va a entrar en la parte positiva y va a salir en la negativa. Entra en la positiva y sale en la negativa. Entra en la positiva y sale en la negativa. De esta forma, mis resistencias han quedado polarizadas. Para que terminemos el circuito eléctrico, necesitamos colocar un último elemento. Ese se le conoce como tierra y me indica en dónde va a drenar la corriente eléctrica, hacia dónde se van a dirigir los electrones. Hace un momento dije que regresaban hacia la parte negativa. Si nos damos cuenta, en el camino entre la parte negativa y la tierra no existe ningún elemento, por lo tanto representan el mismo punto. Es importantísimo saber en dónde está la tierra. ¿Por qué? Porque los cálculos serían diferentes que yo la tierra lo conectara de este lado, o de este lado, o de este lado. Entonces es muy importante conocer en dónde se encuentra la tierra en mi circuito. Vamos a introducir en este punto de la explicación un concepto que se le conoce como circuito equivalente. Un circuito equivalente es un circuito que conserva todas las características eléctricas del circuito que estamos analizando. ¿Para qué utilizamos el circuito equivalente? Lo utilizamos para poder simplificar la complejidad de mi circuito y así facilitar el análisis. El circuito equivalente está formado por una sola fuente que se le conoce como voltaje total. Una sola resistencia que representa el efecto provocado por cada una de las resistencias de mi circuito original y se le conoce como resistencia total. Y la corriente que se le conoce como intensidad de corriente total. Vamos a analizar las características principales, tanto de intensidad de corriente, voltaje y resistencia, de los circuitos en serie. Y vamos a ayudarnos de un circuito equivalente. Comencemos con la resistencia. y vamos a hablar de la resistencia total.
aquella resistencia en el circuito equivalente que representa el efecto de todas las resistencias de mi circuito original. Para poder encontrar el valor de esta resistencia, la suma aritmética de cada una de las resistencias en mi circuito original. Decimos que entonces la resistencia total va a ser igual a la suma del valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3. Recordemos que la resistencia, su unidad base son los ohms, no kiloohms, no miliohms, no megaohms. En el caso que en mi análisis la resistencia se encontrara en kiloohms, megaohms, etc., tenemos que transformarlo a la unidad base, que son los ohms. Veamos qué pasa con la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en un circuito en serie va a ser la misma en cada punto en donde se analice. La intensidad que sale de mi fuente es la misma que la intensidad que atraviesa a la resistencia 1, que la intensidad que atraviesa a la resistencia 2, que la intensidad que atraviesa a la resistencia 3. Entonces decimos que la intensidad total, que es la que sale del circuito, que la intensidad que atraviesa a la resistencia 1 igual a la que atraviesa la resistencia 2 igual a la que atraviesa la resistencia 3. Si el valor de la intensidad total fuera de 1 ampere, la intensidad en R1 es de 1 ampere, la de R2 de 1 ampere, la intensidad en R3 es de 1 ampere. ¿Por qué? Porque la intensidad es la misma en cada punto de un circuito en serie. Veamos qué pasa con el voltaje. El voltaje en un circuito en serie queda definido por una ley que se le conoce como ley de voltaje de Kirchhoff, la cual dice la suma de las magnitudes de los voltajes de los elementos en un circuito en serie es igual a 0 volts. ¿Esto por qué? Porque tenemos elementos activos que suministran energía eléctrica y tenemos elementos pasivos que consumen energía eléctrica. Y para que exista un equilibrio, la suma de las magnitudes de los voltajes en cada uno de los elementos debe de ser 0. Significa que si sumo voltaje total, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, esto es igual a 0 volts. Por lo que es lo mismo, el voltaje total es igual, si yo despejo estas tres magnitudes del lado derecho, pasarían como positivo. ¿Qué significa? Que si el valor de estas resistencias es el mismo, y aquí tengo una fuente de 9 volts, entonces en cada una de las resistencias habría 3 volts consumiéndose. 3 más 3, 6, más 3, 9. 9 menos 9 sería 0. Veamos esto considerando los signos de las polaridades. Vamos a seguir el camino de la intensidad de corriente. Vamos a tomar el signo con el que sale en cada elemento. Empecemos con este elemento activo. El flujo de la corriente está saliendo en su signo positivo, entonces voltaje total va a tener el signo positivo. Cuando atraviesa la resistencia 1, la intensidad está saliendo en el signo negativo de la polaridad de este elemento, entonces ponemos menos el voltaje de R1. Cuando atraviesa la resistencia 2 está saliendo en negativo, entonces menos el voltaje en R2. Cuando atraviesa la resistencia 3, la intensidad sale en el signo negativo, entonces menos el voltaje en R3. Al realizar todas estas operaciones, esto es igual a 0 volts. ¿Cuál es la diferencia con esta primera parte? Que aquí estoy considerando los signos de la polaridad para cada magnitud y aquí estoy considerando que ese signo está dentro de cada una de estas variables. Al final de cuentas representa lo mismo. Y esas son las características para un circuito eléctrico en serie. En el siguiente video realizaremos un ejercicio con valores numéricos.
vemos hasta el siguiente video.